proyectos que de alguna forma cumplen con los criterios del PMI de priorización y que pueden no necesariamente haber entrado en el PMI vigente porque no había presupuesto y para el siguiente año pueden entrar. Entonces, los proyectos que se consideren en el presupuesto participativo van a ser aquellos que de alguna forma estén en el PMI considerados o que por falta de presupuesto no han podido ser incorporados, pero cumplen con los criterios de priorización, con los criterios de cierre de brecha y con los criterios de calidad. Entonces, no es tan cierto de que los plazos son distintos. Lo que pasa es que los plazos que toman las entidades públicas son muy posteriores a cuando se tiene que comenzar el presupuesto. Entonces, personalmente que he trabajado en un gobierno regional, en un gobierno provincial en Ayacucho, al sur de Ayacucho, cuando recién ingresamos, antes de que exista el tema de Invierte, cuando recién ingresamos los presupuestos participativos los hacían entre septiembre, octubre y noviembre. Y nosotros modificamos las fechas y comenzamos a hacerlos en febrero y marzo para poder tener los resultados del presupuesto participativo que justo encajen con la presentación del presupuesto institucional o la programación presupuestal para el siguiente año. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es la programación multianual de inversiones? Los sectores a través de su OPMI, que antes era la OPI, elaboran un diagnóstico de brechas de infraestructura y servicios públicos. Lo que les decía, en cada sector va en función a los servicios que brindan, van a determinar las brechas de ese servicio. Educación, salud, vivienda, el Ministerio del Interior en el tema de comisarías, cada uno va a determinar cuáles son las brechas del servicio público para el cual existen que tienen a nivel nacional. En función al diagnóstico establecen objetivos para reducir las brechas por áreas geográficas y que comunican a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque cada gobierno local y gobierno regional que va a realizar una inversión ligada a ese sector tiene que tomar en cuenta las brechas identificadas por ellos. No puede ejecutar en función a lo que ellos consideran, sino tiene que ser en función a las brechas determinadas por estos sectores. En base a las brechas estándares de servicio y niveles de producción comunicados por los sectores, las OPMI de cada gobierno regional y gobierno local elaboran sus PMIs y se los comunican a cada sector. La programación que realicen debe cubrir un periodo mínimo de 3 años, es multianual de 3 años. Y para incorporar PIPs después que los PMIs han sido aprobados, las OPMI, antes OPI, deben justificar el pedido y este deberá ser aprobado por el órgano resolutivo, o en este caso, alcalde, presidente, gobernador regional o ministro, ¿no? Y de no contar con el marco presupuestal, no pasará a la siguiente fase. O sea, no solamente basta que lo apruebe el alcalde, el ministro, sino que tienen que tener el visto bueno de la parte presupuestal. Si no tienen presupuesto, no continúan. Se definen las brechas o los indicadores de brechas. Los sectores a través de su OPMI, OPI, elaboran un diagnóstico de brechas de infraestructura y de servicios públicos. En función al diagnóstico establecen objetivos para reducir las brechas por áreas geográficas que comunican a los gobiernos regionales y locales, identificando indicadores. ¿Cuál es el indicador que me va a decir si es que la brecha está cubierta o no? Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, donde también estuve haciendo una consultoría relacionada al tema de justo el Invierte, han planteado 2 indicadores. Los indicadores planteados es por cobertura, ¿no? Y por calidad. Para ellos el tema de calidad estaba dada a la calidad de la infraestructura. ¿Qué significa? Que en función a la calidad de la infraestructura, que esté bien, que esté deteriorada, se consideraba si era prioritario o no y si habría brecha. Entonces, si en un lugar tenías una institución educativa que tenía la infraestructura afectada o estaba derruida o no estaba apta, entonces ahí existía una brecha. Y el tema de cobertura era ligado a que en función a la población, ¿no? A la población demandante potencial, si es que la cantidad del servicio que se brindaba, en este caso la cantidad de colegios que existían en la zona, podían cubrir
la demanda de este servicio. Si no cubría, habría una brecha. Si cubría la brecha, si cubría la demanda, entonces la brecha no existía y por lo tanto no había necesidad de ejecutar un proyecto de este tipo. Entonces, luego de tener identificadas las brechas y tener los indicadores, lo que se debe hacer es se establece la cartera de inversiones de proyectos. Las OPMI del sector y de los gobiernos regionales y locales elaboran su cartera de inversiones sobre la base de los objetivos y criterios de priorización definidos. La cartera de inversiones debe indicar la posible fuente de financiamiento, modalidad de ejecución, monto, referencial, fechas de inicio y término. O sea, tiene que haber toda una información detallada sobre los proyectos que voy a incorporar en mi PMI. No es que yo voy a hacer una lista indicando voy a hacer el proyecto tal, el proyecto tal, el proyecto tal, sino indicar voy a hacer el proyecto X, el cual está cubriendo tales objetivos, ¿no? Y indicando cuál es la fuente de financiamiento probable para este proyecto y cuáles son las fechas en que se van a ejecutar. ¿Para qué? Para que eso sirva para la programación presupuestal, porque, y eso lo vamos a ver también en el diploma y más adelante, lo que se ve es que él tiene, el MEF va a verificar que efectivamente lo que yo ponga en inversiones tenga sustento en lo que es presupuesto. ¿Qué significa? Que si yo digo que va a haber un proyecto de 50 millones que va a financiarlo con mi presupuesto, lo que va a hacer la DGPMI, que es el órgano rector de inversiones, va a agarrar y decirle al MEF, a la parte de presupuesto público, si efectivamente está considerando darle ese financiamiento. Si existe ese financiamiento, entonces ese proyecto sí puede estar en el PMI. Si no existe ese financiamiento, lo que hacen es lo retiran o le solicitan que se retira ese proyecto porque no tiene financiamiento. Acá tenemos que Emerson hace una pregunta. Entonces, ¿cómo se hace sobre el presupuesto participativo si se tienen programados los proyectos para 3 años? Entonces, esta determinación de proyectos, ¿ya?, que se van a plantear en este PMI debe estar basado en los presupuestos participativos. ¿Qué significa? Que si se ha hecho un presupuesto participativo en 2017, cuando comenzó el tema del Invierte, en el cual se han considerado proyectos necesarios para una comunidad o para una región, lo que se tiene que hacer es en la elaboración del PMI que se tenía que haber hecho para el 2018 y en la elaboración del PMI para el 2019, considerar toda esta lista de proyectos y ver si efectivamente estos proyectos están dentro de las brechas notificadas por los sectores y si estos proyectos cierran efectivamente esas brechas que están planteando, si están dentro de los objetivos que buscan los sectores y si cumplen los criterios de priorización, y esas propuestas es ir incorporándolas. Entonces, si yo hago un presupuesto participativo este año, ¿ya?, la idea es que esos proyectos estén mirando a ingresar para el 2020-2021. No necesariamente para el siguiente año, porque ya se tiene identificado para el 2019 los proyectos que han sido planteados en el PMI o el presupuesto participativo en el 2017 y en el 2018. Entonces, por eso lo interesante de este nuevo sistema, a diferencia del SNIP, es que te obliga a planificar. ¿Y cómo planifico? Tengo mi plan de desarrollo concertado, que es algo que siempre tenemos que tener, tanto a nivel distrital, provincial y regional. Tengo mi presupuesto, mi plan estratégico institucional, que también es a 3 años. Y en estos dos documentos que sirven de referencia para los gobiernos locales y regionales, así como las políticas de Estado en educación, en salud, en seguridad, nos sirven de referencia para plantear proyectos a mediano y largo plazo. Y esos proyectos planteados a mediano y largo plazo son los que se deben incorporar en los PMI. Pero no pensando en que voy a hacer mi PMI 2019 y voy a hacer recién ahorita pensar el proyecto para el 2019. No, yo tengo que pensar en proyectos para el 2021, 2022, porque yo ya debo haber pensado en función a mi
Plan Estratégico Institucional y Plan de Desarrollo Concertado, proyectos para el 2019 y 2020 que ya están en mi PMI, ¿no? Tenemos que ya quitarnos ese chip de pensar a corto plazo y comenzar a pensar a largo plazo, ¿no? Tanto como ciudadanos, así como autoridades. No pensar como gestión, sino como gobierno, como dice, no tener una mirada, mejor dicho, no tener una mirada de gobierno, sino de Estado. Y Estado va más allá. El gobierno es el gobierno de turno. El Estado somos todos durante todo el tiempo, entre gobierno que entre. Entonces tenemos que pensar así, tenemos que pensar a largo plazo. Entonces seguimos. La consolidación de la programación multianual de inversión del Estado, ¿no? El órgano resolutivo de cada sector, gobierno regional y gobierno local, debe presentar antes del 30 de marzo de cada año su PMI a la Dirección General de Presupuesto Multianual de Inversiones, la DGPMI, ¿no? Antes era DGPI, DGIP y todos los nombres que ha ido cambiando en función a las normas relacionadas a lo que es inversión pública. Y esta consolida toda la información en lo que le llamamos el Programa Multianual de Inversiones del Estado, ¿ah? Si bien el PMIE es el marco de referencia de la inversión pública, previamente es evaluado por la DGPMI para validar su consistencia, lo que yo les decía, con la programación de inversiones que realizan anualmente los sectores del gobierno regional y gobierno local, y cuya información es remitida a la Dirección General de Presupuesto Público. O sea, la DGPMI recibe todos los PMIs de todos los sectores de los gobiernos locales y regionales, y lo que hace es lo valida con la asignación presupuestal, ¿no? Los que estamos de alguna forma en el sector público, ¿no? y conocemos algo de presupuesto, sabemos que quien te asigna el presupuesto es la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Y que es en función un poco a los antecedentes de los años anteriores de cómo se ha ejecutado, te asigna un presupuesto. Entonces lo que hace la DGPMI con lo que tú planteas en tu PMI es lo cubre, lo consolida con el presupuesto general de la República, a ver si efectivamente tú le vas a asignar ese presupuesto para ese proyecto. Y es un poco ahí donde se depura muchos proyectos que hacía cuando estaba el SNIP, que uno aprobaba proyectos que no tenían presupuesto y pasaban muchos años y nunca se ejecutaban. Cumplían políticamente con los votantes diciendo, ya aprobé el proyecto, aquí está, y está viable, pero nunca se podía ejecutar porque no había plata. Entonces lo que se trata es de optimizar este gasto, y tanto el gasto presupuestal para ejecutar los proyectos como el gasto presupuestal en elaborar estos estudios que no tienen financiamiento para ser ejecutados. Acá tenemos otro lapsus. Vamos a cambiarlo rápido. Mientras tanto pueden, chicos, hacer preguntas sobre lo que estamos hablando. Yo imagino que si alguno de ustedes trabaja en alguna institución pública, deben tener varias dudas sobre lo que es tanto la asignación presupuestal para este tipo de proyectos. El tema del presupuesto participativo me pareció una pregunta muy interesante porque yo mismo la he tenido cuando he trabajado haciendo esto. Así que aprovechen a hacer las preguntas, y no hay ningún problema en que las preguntas las hagan relacionadas directamente a cosas que les estén pasando en el lugar donde trabajan, o que les haya pasado por experiencia, por el estudio, por el distrito donde viven, ¿no? En muchos casos, cuando he tenido estos cursos, hemos de alguna forma absuelto dudas de funcionarios públicos que tenían problemas en su gobierno local, ¿no? O los que trabajaban para el mismo gobierno central, y hemos levantado observaciones o dudas que tenían con respecto a cómo se utilizan estos proyectos o cómo se hacen la ejecución de los presupuestos. Entonces, uno de los principales cambios en esta fase es la definición de proyectos, ¿no? ¿Y a qué se refiere con la definición de esos proyectos? Porque no todas las inversiones son consideradas proyectos de inversión pública. Antes, y eso nosotros tenemos casi como un mito, es que decías inversión pública, ya proyecto, tienes que hacer un PIB, ¿no?
Entonces,